Capítulo 3. La radio como negocio. La producción masiva de receptores de radio y la penetración en las ondas de la industria discográfica hicieron de la radiodifusión un objeto de consumo. Con ello, la audiencia se transformaría poco a poco, pero indefectiblemente, en mercado. Los propietarios de fábricas de material eléctrico fueron los primeros en intuir las posibilidades económicas del nuevo invento. Su actitud inmediata fue la construcción de miles de receptores que inundaron los comercios. La industria de los aparatos de radio también puede ser víctima de manipulaciones políticas. Al respecto, así recuerda Enrique Sacié este simpático episodio. Resulta de que en ese entonces había un señor Brale, del equipo Brale Zuluaga, que fueron los primeros que atravesaron la cordillera en globo, de aquí de Chile, y aterrizaron en Uspallata. El señor Eduardo Brale, uno de ellos, se quedó aquí en Chile vendiendo aparatos que se estaban haciendo en la Argentina. Y interesó a don Arturo Alessandri por uno de los aparatos. Y le iba a hacer una demostración en su casa. A mí me preguntó Eduardo Brale, ¿a qué hora va a transmitir ese día? Yo le dije a las 7 de la tarde voy a transmitir el Teatro La Comedia. Bueno, entonces Eduardo Brale fue allá, le instaló el aparato y le dijo a don Arturo que a esa hora iban a poder escuchar radio con un aparato sin antena. Porque en ese entonces casi todos los aparatos necesitaban antena para recibir. Así que ellos estaban ahí esperando la transmisión de las 7 de la tarde del Teatro de la Comedia. Y entonces estos gallos estaban ahí instalando los aparatos y uno de los que estaban arriba se le cayó el martillo sobre el otro que estaba abajo. En eso estaba abierto el micrófono a la radio y se oía todo lo que se estaba pasando en el Teatro de la Comedia antes de la transmisión. Al caerse el martillo sobre otro de abajo, le pegó y el otro, enfurecido, le largó una cantidad de esos insultos que no se pueden decir. Y entonces, eso lo escuchó don Arturo, porque como estaba abierto el micrófono, y le dijo, amigo Brale, yo no necesito estos aparatos para decir estas cosas, yo las digo mejor y sin esto, y ese es el aparatito. Así que, amigo Brale, al otro día que me contó esta historia, me dijo, mira, me hiciste perder un cliente. El ciudadano medio, a quien en principio iban destinados los receptores de radio, no acudió en masa a comprarlos. ¿Por qué? Las respuestas eran fáciles de adivinar. Tenían un altísimo costo, es decir, eran muy caros de adquirir. Además, no existían emisoras fijas que de manera continuada produjeran espacios susceptibles de captar la atención de aquellos potenciales oyentes. Averiguada la razón del fracaso del negocio, la respuesta comercial no se hizo esperar. Se trataba de crear la infraestructura necesaria para emitir programación diariamente, y las emisoras comenzaron a proliferar de la mano de los fabricantes de receptores, como lo señala Enrique Sacié. Cuando inicié la radiodifusión, principié a hacer transmisores de radio a varias partes, ¿no? Por ejemplo, al sur de Concepción, al día de Talca. Después hice unos transmisores para la escuela militar, que está a cargo el teniente en ese entonces, hoy general de división, Teófilo Gómez. También hice la estación de Carabineros de Chile el año 1928, a pedido del general Aníbal Parada. También construí una estación móvil para la división de caballería a cargo del coronel Espinosa. Las emisoras comenzaron a tener audiencia sobre la base de programas de información fundamentalmente. Pero como todo lo nuevo es cuestionado, la radio no iba a estar exenta de problemas surgidos al calor de la propia función que trataba de desempeñar. Aunque sus programas perseguían en teoría la información, los empeños reales del inicio de su historia fueron más diversos y resumibles en un solo término: radiodistracción
o radioentretenimiento. Por lo tanto, aquella radiodifusión que trataba de ser espectáculo familiar y a la vez medio de información, colisionó ya de partida con los intereses de diversos grupos capitalistas. Periódicos y agencias de prensa. Casas de disco y compositores. Y por último, las sociedades de autores. Las sociedades financieras, generalmente anónimas, que sostenían las agencias de noticias y los periódicos, veían en la radioinformación un enemigo potencial para la venta de sus publicaciones, por una razón obvia. La radio era inmediata a la noticia y podía transmitirla en el momento preciso en que ésta se producía. Pocos años después de la implantación más o menos generalizada de la radio, unos y otros se darían cuenta de la inconsistencia de sus temores. La característica más temida de la radio podía convertirse precisamente en un factor que impulsara la venta de periódicos y de otros productos como estos. Mozo, señor, 2 vermú martini bien helados. 2 vermú martini bien helados. Dicen las cocineras que para cocinar aceite 2 banderas y no hay nada que hablar. Fino para ensalada, único en la sartén, su calidad probada a todos hace bien. El nuevo medio de comunicación, por ser instantáneo, carecía de profundidad. Es decir, lo escuchado a través del receptor debía ser ampliado necesariamente con la serenidad distante del periódico. No eran, por tanto, radio y periódicos enemigos irreconciliables, sino elementos absolutamente complementarios. De igual manera, la naciente industria discográfica, así como los compositores que trabajaban para ella, temieron en un principio sin razón, comprobando más tarde que las retransmisiones de su música a través de la radio harían aumentar considerablemente sus ingresos y popularidad. Alimento Meyer alimenta más y ahorra para su guagua. Cada envase del tamaño gigante lleva una estampilla de la Caja Nacional de Ahorros por valor de 1 peso. Alimento Meyer, el alimento sano y nutritivo para su hijo. Así fue como, junto a los constructores de radioreceptores, los propietarios de agencias de noticias y diarios emprendieron la aventura de lanzar al aire las primeras emisoras. Recordemos que Enrique Sací Herrera ya había construido varias radios básicamente para instituciones gubernamentales o uniformadas. Hasta el himno nacional era diferente. La radiodifusión había comenzado la ardua tarea de informar, educar y entretener. Quienes disfrutan en la actualidad de las bondades de este medio de comunicación difícilmente imaginarán cómo sonaban las radios en sus inicios. Con el gringo, 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 el jabón de lavar que prefiero. Con el gringo, 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 el lavado de ropa es perfecto. Porque el gringo, 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 es de todo jabón el primero. Jabón gringo, 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 jabón gringo, yes, mucho bueno. La radio desempeñó un papel preponderante en el desarrollo de la música popular chilena de la primera mitad de este siglo. La actividad de los sellos era intensa. RCA Víctor, por ejemplo, tenía 3 orquestas. Víctor Chilena, de música internacional.
Víctor Popular, de música de raíz folclórica. Como una flor sin su aroma, cuando le falta el calor, así dejaste en mi alma destrozado el corazón. Y típica Víctor, de música argentina, mexicana y cubana. Se desborda la alegría, es atroz la algarabía y es inmensa la emoción en el juego del fútbol. Las gargantas se enronquecen y los hombres enloquecen cuando logra un jugador chutear y hacer gol, gol. Además, este sello publicaba regularmente un cancionero y una revista musical. Los músicos populares de entonces realizaban su aprendizaje, práctica y carrera profesional como artistas radiales. Las radios contaban con elencos estables que incluían artistas nacionales y extranjeros, entre cantantes, pianistas, orquestas y directores. El auditorio radial era uno de los lugares principales para efectuar presentaciones en vivo. Esta costumbre continuó hasta comienzos de la década de 1960. Es el caso de Radio Corporación, donde debutó en 1945 Federico Ojeda con su gran orquesta de 21 músicos. En 1961 se despidió la gran orquesta de Pedro Mesías, cerrando la época de las orquestas radiales en el país. A fines de los años 20 existían 15 emisoras y en 1936 se fundaba la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Los primeros avisos radiales leídos fueron: se vende un fundo de 200 cuadras en 630,000 pesos y cigarrillos Asia a 40 centavos el paquete. Después de estos comerciales, les invitamos a conocer mayores antecedentes de lo que fue la época de oro de la radio en la voz de uno de sus más destacados exponentes, Raúl Matas.